Según la OMS, casi el 10% de la población mundial vive con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Detrás de ese dato hay miles de historias, como la de Nicolás Fernández, administrador de sistemas informáticos, apasionado de la montaña y escalador. Desde niño, Nico ha convivido con el TDAH, un compañero de vida que le puso retos tanto en el colegio como en su día a día, debido a las dificultades para conseguir una atención focalizada. Pero todo cambió cuando descubrió la escalada. Desde el primer momento, algo encajó. En la pared, su mente acostumbraba a saltar de un pensamiento a otro, encontrando un enfoque natural. De repente, todo se reducía a una pregunta esencial: ¿dónde colocar la mano? ¿Cómo ajustar el pie para no perder el equilibrio? Aquí no había lugar para las distracciones. Un error significaba perder el equilibrio o incluso perder algo más valioso. Además, la montaña y la escalada le ofrecieron algo que pocas actividades habían logrado: una sensación de control y logro personal. Cada vez que alcanzaba la cima, sentía que vencía no solo la dificultad de la pared, sino también las barreras que el TDAH habían impuesto en su vida. Hoy, Nico no solo escala para superar paredes, sino para superar las barreras de su mente. Para él, la escalada es mucho más que un deporte. Es su mejor aliada para enfocar su energía, mantener la atención y demostrarse que, con las herramientas adecuadas, todo es posible. Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito. Antes de desvelar la identidad de la invitada que nos acompaña hoy, como siempre, presentar a mi compañero, amigo y socio fundador de este podcast, Agustín Santiago. ¿Qué tal? Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta, porque esto es... La hipótesis perfecta. ¡Arrancamos! En el programa de hoy tenemos el placer de contar con un amigo, con Nicolás Fernández, apasionado de la escalada y de la montaña. Hola Nico, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, ¿Qué tal? gracias. Bueno, mi primera pregunta es, como la mayoría de los programas, pues un poco de introductoria al invitado. ¿Cómo descubriste tu pasión por la escalada y por la montaña? ¿En qué momento? Por la escalada, empiezo por la escalada, porque yo sí que la descubrí un poco desde el desconocimiento. O sea, yo ¿qué serían? Entre 13 y 16 años, empecé a escalar un poco un tineo. Un tineo tampoco hay mucha infraestructura para poder desarrollar esta actividad. Y fue un poco igual por mi primo y mi prima, que conocían gente que escalaba, pero yo nunca vi a nadie escalar en primera persona. Entonces digo, bueno, voy a intentar hacer esto por mí mismo. Y sí que le pegué un poco, pero bueno, desde el total desconocimiento de cómo funcionaba esa actividad. Ahí en el Polideportivo Tineo, un rocódromo y una pequeña pared de boulder, y iba ahí, me colgaba, caía, me salía, no sabía lo que estaba haciendo, pero a mí me gustaba. Entonces, pero luego no tuvo mucho éxito. Estuve 2 años y 3 yendo un día a la semana por ahí, pero no le seguí dando hasta hace poco, que digo, bueno, me gusta, o sea, porque al fin y al cabo todas las actividades de montaña están relacionadas, porque son actividades al aire libre y todas tienen lo suyo. Luego os explico, si entramos en materia, los diferentes tipos de escalada que hay y demás, pero bueno. Y no tuvo mucho futuro. Con la montaña sí que desde muy pequeño sí que me gustó mucho la montaña, por mi abuelo materno, que era guardarríos en Tineo. Y sí que descubrí la montaña desde muy pequeño, pero descubriéndola haciendo rutas, andando en bicicleta a montaña sobre todo, de los 7 hasta los 11, 12 más o menos, luego cuando empecé a escalar un poco, andaba mucho en bicicleta de montaña, me gustaba mucho la naturaleza. Y luego, pues nada, lo que es, vas un poco desarrollando y ibas haciendo más rutas, me gustaba mucho la soledad, andar por la montaña. Además en Tineo tenemos mucha suerte en ese aspecto. Y hasta hoy lo fui desarrollando todas las disciplinas que puedo, incluso en invierno voy haciendo tal, pero ahora más o menos estoy muy estable en hacer montaña, sobre todo en escalada, ya sea deportiva, clásica y alguna travesía, algunas marchas así de varios días. Pero bueno, ahora estoy más centrado en la montaña, pero me gusta, me gusta todo lo que abarca la naturaleza. Bueno, lo primero, Nico, darte las gracias por venir, por aceptar A vosotros, nuestra invitación. La verdad que es un placer contar contigo aquí
y compartir este rato juntos, ¿no? A mí me gustaría, para los que no te conozcan, nosotros llevamos siendo amigos desde que teníamos 3 años, con lo cual te conocemos perfectamente, eres una persona súper interesante, pero para los que no te conozcan, ¿cómo te definirías? ¿Cómo me definiría? Pues es difícil, pero es igual, al fin y al cabo, igual no es lo correcto, mi propia la definición de mí mismo, pero es como, me defino como una persona que siempre tiene que tener una meta. O sea, yo no puedo estar sin un cometido. O sea, mi meta ahora mismo es grabar este podcast, estar aquí con vosotros, compartiendo, intercambiando opiniones y conociendo, aprendiendo. Pero yo tengo que tener una meta, ya sea a corto o a largo plazo. No puedo estar desconectado, tirado en un sofá viendo una película. Puedo estar, pero no puedo. O sea, no sé si me explico, pero tengo que tener lo que hago tiene que tener siempre un porqué. No puedo desconectar la mente y estar diciendo, "Oye, a esos niveles de. O sea, siempre todos estamos relajados y eso, o sea, no a esos niveles, pero tengo que tener siempre un objetivo, lo cumpla o no, pero siempre tengo que estar encaminado a algo. Siempre. Entonces soy una persona muy inquieta, muy inquieta en todos los sentidos de la palabra, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces siempre soy muy curioso, siempre tengo que saber por qué, me gusta saber el porqué de las cosas y no sé, yo me caracterizaría como una persona muy inquieta, muy proactiva y así, yo creo que va por ahí encaminado todo. Y ligado un poco al deporte, porque desde que nos conocemos yo casi que te vi practicar, yo creo que casi cualquier deporte, ¿no? Sí, disciplinas las practiqué todas, no conseguí nada ninguna, pero toqué todos los palos, porque sí que es verdad que esto parte de esa inquietud es también una inquietud al margen de la física, entonces a mí también me gusta el deporte y me gustan muchos deportes, el tema es que no da la vida para hacerlos todos, entonces voy un poco por etapas, como os decía que hace tiempo escalé, anduve mucho en bicicleta, hace tiempo andé en bicicleta, rompí la clavícula, hace un año dejé de andar en bicicleta, voy a recuperarlo de la escalada, pero esto siempre estaba como conviviendo con el tema de la montaña, no, de otras actividades más light, pero siempre estaba jugar al baloncesto, jugar al fútbol, pero no. El elixir ahí nunca lo llegué a encontrar, o sea, me gustó, en todos tengo y todos los deportes que practiqué me gustan y algunos que no practiqué y que no consigo practicarlos porque es imposible. Pero a nivel vital considero que, o sea, que es algo muy, muy importante para cualquier persona. O sea, practicar deporte ya sea a nivel cero, bueno, cero no, 1, 9, 10, es muy importante porque o sea, es cuidarse a uno mismo y tanto a nivel físico como mental. O sea, yo hablo de mi experiencia obviamente, pero creo que es algo que debería estar más implantado en las rutinas de la gente. ¿Tú crees que viniendo como venimos los tres de Tineo, se fomenta deportes que no sean estrictamente el fútbol? Porque, por ejemplo, en tu caso cuentas que comenzaste la escalada hace muchos años, pero un poco por tu propia iniciativa y por tener ganas de descubrir, pero no sé si, por ejemplo, tenías pues un monitor que te pudiese enseñar o alguien que te pudiese instruir en caso de que, pues eso, tuvieses una inquietud adicional, o piensas que en los sitios pequeños siempre priman los deportes más, digamos, conocidos, como en este caso el fútbol, ahora está pegando muy fuerte también el pádel. Es difícil, o sea, al fin y al cabo, cuanto más pequeño es el lugar en el que naces, menos posibilidades tienes. Pero, por ejemplo, a ver, lo del fútbol es lo que más acceso, o sea, el acceso más fácil, porque lo ofertan casi en todos los sitios. Y también es lo más fácil de practicar porque jugamos con una lata de falta pisada y te pones ahí a pegar patadas y juegas muy fácil. Hay otros deportes, porque hay muchísimas disciplinas, sabéis de sobra, de muchos deportes, perdón, pero hay unos que son mucho más accesibles y que son más fácil acceder a ellos, como fútbol, baloncesto, puede ser, sí, tenis, así, son los más normales, pero en un pueblo como el nuestro, como Tineo, la oferta es la que hay, que es lo normal en un pueblo con esos habitantes y de ese tamaño, pero fuera del fútbol, yo por ejemplo, cuando estuve jugando al baloncesto tenía que bajar no todos los días, pero la mayor parte de la semana, 2, 3, he bajado a entrenar cuando se me hacía en autocar. Si quieres desarrollar otro deporte que no te ofertan en tu lugar de nacimiento o residencia, tienes que buscarte las castañas un poco. Y es difícil, sobre todo en otros deportes, la escalada y infraestructura, pero bueno, la escalada es diferente porque no puedes hacer rocódromo y tal, pero luego si quieres ir a escalar montaña te tienes que desplazar, eso hay muy pocos, tienes que ir a las escuelas de escalada, pero sobre todo, ya te digo, es difícil
que los niños y las niñas a día de hoy puedan practicar otro deporte que no sea mayoritario. Es muy raro que digas tú, voy a ver, o sea, mi hija juega al béisbol. Que es raro, o sea, el 90%, bueno, el 90 o 97 o 93,5, no sé, pero es fútbol porque es lo más fácil, es lo que más fomentado está, es más instaurado y es el deporte primario, supuestamente. Entonces es lo más fácil de acceder. Y también cuando se tienen hijos, supongo que en el colegio también es lo que más se ve. Entonces, quiero jugar al fútbol, yo juego al ajedrez. Vale, está muy bien, pero no, al fin y al cabo ya sabes cómo, cuanto más es la orden del día, entonces es lo más fácil de acceder y lo que los jóvenes quieren, supongo. Es un círculo vicioso, ¿no? Al final el fútbol es el más conocido porque es el que más gente practica y más interesado, y es el más interesado porque es el más Claro. conocido, el que más fomentan realmente. Es un bucle. Que al final entiendo que muchos padres buscarán también meter a su hijo en un deporte como el fútbol, quizá por si sale futbolista y También. se pueden ganar la vida con ello. También son deportes, claro, eso que dices que es totalmente cierto, o sea, que al fin y al cabo es lo que más luego dices tú, si hay más gente, hay menos probabilidad de éxito en base a la cantidad de gente que hay, pero si sale bien, es muy bueno. Claro, hay otros deportes que son más clandestinos, que dices tú, la escalada no vives de ello, viven 3 o 4 y porque se juegan al pellejo, porque al fin y al cabo está, pero luego dices tú, bueno, el deporte, si dices tú en el fútbol, hay baloncesto, hay así, muchos deportes que dices tú, bueno, al margen de que es lo que comentaba antes, que es lo de más fácil acceso, dices tú, ojo que como en algún momento esto salga bien, repercute de manera positiva. Pero también, a ver, a día de hoy es muy difícil porque está todo muy, claro, ya está, pero el fútbol también es mi opinión, obviamente, pero es algo que se está volviendo como más, o sea, es cada vez menos deporte, es todo negocio, está muy normalizada la violencia, en todos los deportes pasa, también en el ciclismo, que es algo que también sigo, está como ya normalizándose también, o sea, va cambiando, todo va evolucionando, es complejo porque gestionar eso es muy difícil cuando es un deporte que mueve tanto dinero, entonces al fin y al cabo eso es muy difícil de llevar eso. Pero bueno, al fin y al cabo lo que tiene que prevalecer es el deporte, pero bueno, eso es complejo a día de hoy. Luego profundizaremos un poco más en pues eso, los tipos de escalada que hay, que nos comentes un poco también temas, pues, cómo iniciarse en el mundo de la escalada para gente que como nosotros no tenemos ni idea. Pero ahora te quería preguntar un poco también tus emociones y tus sensaciones cuando escalas, ¿no? ¿Qué sientes cuando estás, por ejemplo, subiendo por la ladera de una montaña? ¿Disfrutas más del riesgo que supone, por ejemplo, la escalada de montaña respecto a escalar en un rocódromo? ¿O para ti simplemente el mero hecho de poner tu físico o exponer tu físico al máximo nivel es suficiente, ¿no? Es una buena pregunta porque además creo que igual puede llegar a, bueno, ayudar, no ayudar, pero bueno, es un buen reflejo de lo que experimento yo con este tipo de actividades. O sea, yo al rocódromo no voy a escalar, o sea, voy solo a entrenar. O sea, cuando llueve, o sea, intento ir solo a lo que es entrenamiento, porque el rocódromo yo no lo paso bien. O sea, no lo paso bien en el sentido de que no me divierte. Es como para entrenarte, para cuando vayas a escalar fuera, estás fuerte y te sientes bien. O sea, es como un gimnasio para mí. Hay otra gente que es eso, cada uno, claro, tiene su historia. Pero la pregunta de lo que siento, yo, por ejemplo, es como me da mucha sensación de libertad y me da es como encontrar tu máximo. Yo cuando vas subiendo de dificultad, es una vía deportiva y dices tú, bueno, pues aquí, sea cual sea el grado de cada cual, el de dentro de la dificultad, para unos un quinto más puede ser el máximo y otros el 8A, pero cada uno tiene su máximo, lo que para el otro es un 8A, para ti es dificilísimo, para ti tu 8A es tu quinto más, perdón. Entonces, buscas como el límite, es como superarte a ti mismo, es otra meta de lo que hablaba antes, tú al fin y al cabo dices, me voy a proponer subir esta vía que es cambio de grado y la voy a subir, entonces es como, dices, voy a ponerme al límite a nivel físico y mental. La escalada, o sea, es mucho físico obviamente, mucha técnica, pero el papel fundamental es mental, es lo que más peso tiene. Y al margen, sobre todo, yo te hablo de mi experiencia, cada cual luego tiene su propia experiencia y visión. Pero es una cosa que es muy mental físicamente, hay que estar bien, pero es un trabajo mental. Y a mí la sensación de cuando estás escalando en montaña, de que tú vas, es como una sensación de estoy aquí, donde muy poca gente puede llegar a estar, con tu compañero de cordada, porque al fin y al cabo se suele escalar de 2 mínimo, es como que creas un vínculo, dices tú, yo dependo de él y él depende de mí.
Y esa sensación es como a mí me libera mucha adrenalina el hecho de estar, igual estás, no sé, 600, 500 metros de vacío y dices tú, depende de que esté seguro, esté bien puesto, tal, aunque sepas que está bien puesto, te juegas, al fin y al cabo son deportes de riesgo, pero es como que libera adrenalina y a nivel mental a mí me hace sentir muy bien porque te dices, tú, estoy en un enclave en el que muy poca gente puede estar, estoy aquí por mis propios medios, es una superación personal. Y luego, sobre todo eso, la parte que te hace sentir, o sea, a mí me hace sentir muy bien, o sea, por lo que os acabo de comentar y porque es que es un poco inexplicable, es como una sensación de que te da, dices, tú no somos nada, estamos aquí y tienes una visión, dices, tú estoy aquí arriba, digo, o sea, es como que valoras mucho más tu vida en ese momento. Tu vida, la gente que te rodea, tu familia y tus amigos, todo. En ese momento dices, tú estoy aquí, sé que, bueno, que no me puede pasar nada, está todo bien, pero dices tú, si me pasa, me voy del mundo. Entonces es como que valoras, y en ese momento es como dices tú, valoras mucho más tu vida y dices tú, no le das tanta importancia a cosas, dices tú, me estaba preocupando esta semana por esto de, ya sea del trabajo, del coche que se estropeó, cualquier cosa, y dices tú, esto no es nada, esto es lo de menos, o sea, es lo mejor que me puede pasar aquí ahora mismo. Entonces dices tú, es cuando empiezas a mirar de manera global y dices tú, ahora mismo solo importa esto. Y dices tú, vaya movida, como me pase algo. Entonces es como que y yo es la única manera que tengo de llegar a ese punto de tener esa visión. Yo por mí mismo ahora mismo, esas sensaciones yo no las puedo experimentar de manera forzada. Es imposible. Entonces es la manera que a mí eso me hace sentir bien, entonces solo lo puedo experimentar estando por ahí colgado. Entonces... En este contexto, mencionaste también ahí dos números, el 5A creo y el 8A o algo así. Sí. Cuéntanos un poco cómo funciona eso, porque honestamente no tenemos absolutamente Ni idea. nada de idea Sí. de cómo funciona la escalada. Cuéntanos un poco, pues eso, hasta el punto técnico que tú te quieras meter, un poco, pues eso, los distintos tipos que hay, como si yo, por ejemplo, quisiese empezar a escalar, ¿qué consejos me darías para empezar a entrenar? Si conoces alguna escuela, rocódromo que sea, pues eso, interesante para aprender, y luego ya pasaremos una parte más, digamos, en naturaleza, montaña más, pero vamos a empezar por lo básico, Vale. ¿no? Por lo fácil. Nada, de lo que os comentaba, lo quinto más es una graduación, al fin y al cabo son niveles de dificultad que es con una nomenclatura, en este caso, que si no me equivoco creo que es francesa esta, pero no me hagas mucho caso en esto, que habría que verificarlo, que es tú las vías, empezando por la escalada deportiva es deportiva, en el sentido de que no te, bueno, puedes jugar el pellejo, pero no te lo juegas tanto, son vías de montaña que una persona, o varias, o lo que sea, las equipan, y tú tienes para poner los seguros de cintas donde tú te vas anclando cada X metros, entonces no estás tan expuesto, o sea, es buscar la máxima dificultad a nivel de escalada libre. Con escalada libre me refiero a utilizar la roca, no puedes utilizar ni agarrarte una cuerda ni nada, es escalar en libre. Y eso es la escalada deportiva, son vías equipadas en la que tú tienes la vía, sea 10 metros o 30, vas teniendo chapas en las que se ponen cintas para ir pasando tu cuerda, y luego una reunión en la que te descuelgas, pero eso es el máximo físico de la persona y a nivel deportivo, donde tú puedes escalar, bueno, puedes escalar también en montaña, que os explico lo que es, pero es a nivel deportivo, es buscar el máximo a nivel deportivo, que es la que está ahora de moda en los Juegos Olímpicos, que se metió hace poco, que si no me equivoco está en la parte de boulder, que no os acuerda, y luego la de dificultad, que es muy parecido a la dinámica que veis en los Juegos Olímpicos de la escala de dificultad, es similar a eso, pero en la naturaleza, por entendernos de alguna forma. Y luego está la escalada de montaña, que es en la que se experimenta esto que os comentaba antes, que es vías en las que no están equipadas, que tienes que ir tú autosegurándote con seguros flotantes, que os traje unos que los veo para que lo veáis. Esto luego también se puede comentar en la parte de tecnología, porque es tecnología al fin y al cabo. Y luego, esto es la parte de, a ver, si no os rompo el tenderete, que estos son seguros flotantes, en los que en escalada de montaña no están, ahí puedes encontrarte algún clavo viejo y tal, pero es como que tienes que ir todo asegurándote. Entonces usan este tipo de seguros, que estos son Friends, que son seguros flotantes, hay diferentes diámetros, perdón, y tú ahí vas en vacío, tú vas atado a tu compañero y vas buscándote, o sea, todas las vías. A ver, doy por cosas muy obvias que no lo son en realidad, porque a la gente que no entienda lo explico. O sea, tú las vías tienen un croquis, si está abierta ya por alguien, hizo su croquis, y aquí está la reunión, que es donde paras, haces un largo, paras ahí con el compañero, vuelves a subir, Entonces, estos son los seguros flotantes que se utilizan
en ese tipo de escalada, que tú vas buscando los huecos, si son friends, que luego tú que te agarras y vas autosegurándote. O sea, hay varios tamaños, bueno, esto luego, al fin y al cabo también es tecnología, como os comentaba, y esto es más moderno. Los friends son más modernos y estos son fisureros, que son más clásicos, son fisureros, que si el propio nombre dice que es para meter en fisuras y jugar con huecos. Tú tienes que buscar grietas y aquí te vas anclando a ellos. Y esto es la escalada clásica, es un poco más aventura. Tú puedes escalar, te pongo un quinto más, un 8A, en clásica también. Claro, pero te juegas el pellejo más porque las caídas son más grandes. Porque no vas metiendo uno en deportiva, igual te tienes un seguro, hablando a niveles generales, luego hay 1000 variantes y 1000 cosas, ¿eh? Pero puedes meterte un vuelo de igual 1 metro o 2, porque el seguro anterior en deportiva está abajo, entonces no te va a pasar nada, la mitad de las veces. En una caída normal, ¿eh? Pero en deportiva puedes meter vuelos de 20 metros, 15 más, entonces, y dependes de lo que tú hayas puesto 20, si lo pones más, pues igual vuelos 40. Entonces es un poco más aventura, porque tú siempre, bueno, luego yo, por ejemplo, si escalo un grado, vamos a ponerlo del 1 al 10, poniendo que 1 es lo más fácil y al 10 lo más difícil, para que lo entiendan todos los públicos, porque luego la graduación es difícil de entender. O sea, el quinto más no es que haya un 1 más luego. Lo hay, pero no es más fácil explicarlo del 1 al 10. Yo puedo escalar un 4 en deportiva, pero en clásica no me voy a meter en escalar un 4. Me bajo al 2. Tienes que ir muy... Entonces... Claro, porque en una te estás jugando, digamos, la vida prácticamente, o sea, los sí, fallos te penalizan mucho más y en la deportiva, digamos, que es más difícil hacerte daño, ¿no? exacto. Luego, pues depende, esto llevando todo bien, haciendo todo bien, todas las maniobras, así como comentaste, pero que el resumen es ese. Luego te puedes mancar en cualquiera. En la deportiva hay muchos accidentes, pero digo, estás menos expuesto. Entonces, siempre se suele escalar en clásica un grado o 2 por debajo de lo que... Tal, porque al fin y al cabo tú vas con seguros flotantes, igual estás subiendo una pared de 500, 100, 20 metros, pero tienes que ir metiendo esto y para meter esto dependes de que haya algo en algún sitio donde meterlo. Igual te pillas un largo de una placa de granito que no tienes nada y dices tú, tengo 20 metros y no tengo donde meter nada. Y dices tú, sí, no caigo porque voy muy bien de técnica y de grado, estoy por debajo de mi máximo, pero si caigo tengo un traspié, me meto aquí un vuelo sin motor potente. Y no te vas a mancar por el vuelo si es la mayor parte de las veces. Igual te mancas por el rebote, lo que pueda pasar. Entonces siempre yo y la mayor parte de la gente que conozco lo hace así, se suele ir por debajo en ese tipo de escaladas. Yo tengo un par de dudas sobre todo lo que nos acabas de contar. Lo primero, me llamó la atención que dijiste que claro, mientras estás escalando, pues te encuentras seguros de otros escaladores. ¿Esos los aprovecháis o pasáis de ellos por si no os fiáis? Y luego otra pregunta que tenía es, las grietas, me imagino que sean grietas naturales en su mayoría, ¿vosotros abrís grietas también? Porque entiendo que depende también del tipo de roca, que sea quebradiza o no, para meter un seguro. Vale, a ver, lo de los seguros que hay en las vías a día de hoy te puedes encontrar de todo. Tú en las vías, al fin y al cabo, algo también depende del purismo, que hay muchas ramas ideológicas y yo no voy a entrar a valorar eso porque yo no tengo el bagaje que puede tener otra gente para valorar esto y al fin y al cabo yo te puedo tener mi opinión, pero bueno, ahí eso es un mundo. Más está ahí ahora de moda también con una vía en el Urrillo que está ahí, hay una liada por una reequipación que se está haciendo. Tú los anclajes, al fin y al cabo, depende de cómo quieras subir la vía. Tú te puedes encontrar de todo. En la vía de clásica te encuentras muchos clavos, que eran clavos, no, clavos, esto haciendo un hincapié es todo material homologado, o sea, no es que lo compres en una ferretería y dices, tú voy a fabricar tal y lo meto ahí, no, esto es bastante, eso es muy caro y esto aguanta 2000 kilos, bien metido. Entonces, tú en una vía te encuentras de todo, te encuentras clavos que son de escalada, buscas una grieta así, con un martillo, metes un clavo y las que están oxidados, tú al fin y al cabo te agarras de todo. Tú pones de más y dices tú, alguno si caigo, alguno para. Entonces te agarras a lo que hay. Hay muchos buriles que son unos tornillos del 8, creo que son. Suele haber de todo. Luego, cuando hay así alguna construcción rocosa que dices tú, que es como un puente de roca, dices tú, pues aquí hay una cuerda, un cordino, tú te agarras a todo. El tema aquí entra también en la parte de la persona o las personas que vayan a escalar, cómo quieren escalarla, porque en escalada clásica es lo normal o lo que prima es escalarla como se abrió. Tú antes en escalada se abrían en artificial. La gente hace años cuando se abrían estas vías era todo artificial, que te ibas poniendo clavos y subías con estribos. Te agarrabas la cuerda, era llegar a la cumbre por la zona más evidente de la montaña. Pero eran artificial y luego fue evolucionando y ahora es escalar en libre. Se sabía que abrió esa gente
pioneros y las pioneras en su época, es hacer la misma ruta, pero utilizando la roca, no utilizando estribos ni nada. Y eso es escalar en libre, el otro es artificial. Y ahí te encuentras de todo. Entonces, si una persona la abrieron artificial un día, abrió una pared de 200 metros y puso solo 4 seguros, la persona que la escala en libre, si quiere abrirla fiel, aunque sea otro estilo, fiel a cómo fue la apertura, la escala solo utiliza esos 4 seguros, ya sean esos o poniéndolos en el mismo lugar, pero solo utiliza esos 4 seguros. Si hay otro y no lo quieres utilizar, depende cómo quieras completar tú la escala en libre, manteniendo la estructura original. Eso depende de lo que quieras usar, pero bueno, ahí depende. Yo personalmente en este mundo no soy nadie, simplemente lo hago porque me gusta y yo me agarro a lo que haya. O sea, pongo lo que haya y lo que tal, a mí me da igual, yo no voy a ganar nada ni quiero demostrar nada a nadie porque no, yo lo hago por disfrute propio. Entonces yo lo que pille, sea mío tal, yo me agarro y si veo un clavo que está oxidado y que no aguanta ni por el móvil, digo, me cuelgo igual y entre el otro y tal, yo todo lo que vea me agarro. Además suele haber mucho material obsoleto porque esas vías están muy, o sea, hay clavos y luego son muy difíciles de sacar, llevan ahí años, igual hay clavos que te encuentras que llevan 80 años, ahí dices, esto no lo saco de aquí, y hay otros que llevan 80 años que dices, tú cuelgo el coche y no se mueve. Pero yo me agarro de todo. Pero ya te digo que depende de cómo quiera completar esa vía la persona, si fiel a cómo está equipada, abierta en origen o simplemente quiere subirla por satisfacción propia, que es mi caso. Nos hablabas antes también de la adrenalina que tenías cuando estabas escalando, pero también de ese miedo, de esa imagen que tenías de que si falla algo por lo que sea, de que si algo sale mal, que al final puedes perder la vida. ¿Cómo buscas ese equilibrio entre la búsqueda de la adrenalina y también la seguridad? O cuando estás en la montaña, ¿realmente piensas en cierta seguridad o...? Sí, en mi caso es dinámico. Yo además personalmente es una cosa que tengo muy presente, lo de la seguridad, y me gusta mucho el tema de prevención, de formación, el tema de autorrescates, sí, o sea, lo que es seguridad en montaña, en escalada y maniobras. Es una cosa que me quita mucho, siempre lo tengo presente y estoy en continua formación en ese aspecto. Pero lo gestiono hasta que... Yo cuando voy a escalar, si una cosa que tenga, dice una vía que dice, bueno, dentro de mi dificultad, siempre voy pensando, me merece la pena, porque digo, que lo bien que estaba en la casa o en la furgoneta durmiendo, dices, me merece la pena esto, pero siempre a mí siempre me hago la misma pregunta y siempre tengo la misma respuesta. De primera siempre es como, siempre puede pasar algo, pero a ver, al fin y al cabo, o sea, esto no es, son actividades que yo no las hago, o sea, soy plenamente consciente de los riesgos que tienen y por eso creo que al ser consciente también valoro e intento invertir más en seguridad y en conocimientos y información en todo, porque si no se va a ciegas, entonces eso es una mezcla de que digo, no me merece la pena, vaya movida, como me pasa aquí algo, estoy muy expuesto, que luego digo, ya en un momento empiezas, desconecta, porque es otra cosa que a mí, por mi particularidad, me cuesta mucho concentrarme. Entonces yo a día de hoy solo consigo concentrarme cuando estoy escalando y sé que si no centro toda mi atención en lo que estoy haciendo, igual me enciendo. O sea, caigo y me afeito entero. Entonces es una cosa que digo, me siento bien porque digo, si estoy escalando aquí, digo yo, vale, no al margen de que vaya por encima de mi grado, dices tú, me obliga y es una cosa que experimenté y por lo que lo sigo practicando, digo, es la única manera que conozco a día de hoy que puedo ver esto, sentirme así, digo, estoy escalando y digo, vale, tengo un siguiente seguro a 10 metros, digo yo, no puedo caer, entonces ahí mi cerebro hace como todas tus atenciones en esto, y es una liberación tanto mental como física, y llegas ahí a un punto en que dices tú, estoy aquí, con un patio de 200 metros, y dices tú, no me voy a caer, porque en el fondo sé que no voy a caer, porque estoy tan concentrado y demás que dices tú, estoy relajado, estoy más relajado aquí que en el sofá, viendo la tele. Dices tú, ¿cómo puede ser eso? Y yo creo que es por el hecho de que mi cabeza consigue simplemente centrarse en eso, disfrutar o sea, centrarse en esta actividad, disfrutar de esta actividad y relativizar. Dices tú, esta es lo que yo creo que hace, pero me cuesta, es la única manera que tengo yo de estar tranquilo. Yo estoy ahí, estoy relajadísimo y sé que si caigo, igual me tengo un accidente grave, pero me da igual porque sé que probablemente no caiga. Y no te sé decir cómo trabaja mi cerebro en ese aspecto, pero es la única manera que yo tengo de experimentar esa sensación de tranquilidad y de atención plena, por llamarlo de alguna forma. Un poco en la línea que comentas, el otro día, casi por casualidad,
encontré un documental, si no me equivoco, en Amazon Prime o en Netflix, no lo recuerdo bien, pero era la historia de un escalador catalán que escala sin cuerda, porque él comenta que a él lo que le gusta es sentirse pleno en la naturaleza y tenía unas palabras muy similares a las que comentas tú, ¿no? Decía que en realidad cuando está escalando, está, a pesar de ir sin cuerda y demás, está súper relajado y él siente que está conectado con la naturaleza y con él mismo, ¿no? Te quería preguntar, ¿alguna vez practicaste escalada sin cuerda o te lo planteas o crees que eso es otro tipo de deporte distinto y ya asumes un riesgo demasiado alto? Esta pregunta me gusta mucho y es muy fácil de responder en mi caso. No lo voy a practicar ni lo voy a practicar, o sea, no lo practiqué ni lo voy a practicar nunca. Porque y ahora pasamos a la otra parte porque sí que tiene un porqué eso. Pero yo no me juego, o sea, a mí no me compensa, no porque, igual experimento las mejores sensaciones de mi vida, pero no me compensa porque ahí sí que te juegas el pellejo y hay muchas cosas que no dependen de ti. Igual te pasa un pájaro, te caga o cualquier cosa y dices tú, no depende, yo es perfecto, pero me acaba de tirar un pájaro. Eso tiene un porqué, además se puso de moda, no de moda la escalada libre, que eso lleva haciéndose muchos años, pero hace poco que Alex Honnold, que es un escalador norteamericano, que escaló el Capitán, que es una tachuela de 1000 metros de granito en Yosemite, sin cuerda. Eso es, y no sé, es eso, o sea, no se me ocurren adjetivos para calificar el nivel de trabajo mental que hay detrás de eso. Porque es lo que hablamos, no es gente que sea inconsciente, es la gente, o sea, desde mi punto de vista, no es que sean unos inconscientes, es que es la gente como que probablemente tenga la cabeza muy amueblada, porque tú llegas a hacer eso y te sale bien y pones en la balanza los riesgos y dices, tú lo voy a hacer, al margen de que salga mal, porque mucha gente también perdió la vida haciendo eso, pero bueno, no sé, hay que tener un trabajo, o sea, no sé, me parece un trabajo mental muy, muy grande lo que hay que tener para llegar, o sea, o sea, porque además tú estás escalando, pues estás escalando y estoy sin cuerda y aquí 800 metros de vacío, ¿sabes? O sea, aunque sean 800, porque 800 dices, bueno, es mucho, pero en 10 ya te matas también. Entonces dices, y estás tranquilo. O sea, sabes que puedes morir, o pues sí, morir, tener un accidente muy grave, depende de lo que estés haciendo en cualquier momento, pero estás tranquilo porque si no estás tranquilo no escalas, es imposible, porque además son vías de mucho grado. Y ese trabajo, esa balanza es, en el caso de Alex Honnold, si no me equivoco, no creo que me corrija él tampoco, pero, es como que es difícil, es lo único que lo hace feliz. Y lo decía en un documental, que este tipo de escalada es lo único que hace que él que experimente sensaciones o sea, consigo mismo. Entonces, hay mucha gente que lo hace por esto, entiendo. Porque si no, a día de hoy, con todos los avances tecnológicos que hay a nivel de escalada y todo, no te juegas el pellejo habiendo cuerdas, póntela. Es lo que piensa la mayor parte de la gente. Puedes escalar lo mismo, pero es como que te da esa libertad de ir sin cuerda, es lo que hace que experimente, probablemente, yo no te lo digo lo que creo que puede pasar, es lo que fuerza a que esas personas experimenten ciertas sensaciones que de otra forma no son capaces a que florezcan en su cuerpo, en su cabeza. ¿Tú crees que en este sentido te puedes volver un adicto de la adrenalina y que tu cuerpo cada vez, o sea, tu tolerancia al miedo o al riesgo se ponga ya en una línea tan sumamente alta que cada vez tengas que asumir más y más y más riesgo para tener tu dosis diaria de adrenalina? ¿Crees que eso, por ejemplo, no sé si en tu caso, pero sobre todo en estos casos que comentamos, ¿no? De escaladores, por ejemplo, que hacen escalada sin cuerda. ¿Tú crees que cuando consigues un hito tan importante como eso, necesitas marcarte a uno incluso más suicida, digamos, o más alto todavía, o llega un momento que ya cumples tu meta y dices, bueno, hasta aquí, ya, cumplí todo lo que quería hacer, ya no necesito más adrenalina? Yo creo que, pero vuelvo a lo mismo, creo, o sea, es mi opinión y al final, desde el palco, al fin y al cabo, que es como que te incita a seguir practicándolo porque yo creo que es el motivo principal, que te libera una adrenalina y un bienestar en tu cuerpo en un sentido de liberación, que es la forma de decir, o sea, esto me hace sentir muy bien conmigo mismo, o sea, y solo tengo, es cómo puedo expresar mi máxima felicidad como persona haciendo esto. Entonces, como que siempre quiero ir a más, porque cuanto mayor sea el reto, mayor supongo que es la liberación de adrenalina que experimenta esa gente. Pero yo a día de hoy, igual es desde el total desconocimiento, es la ¿cómo te lo digo? Es la única razón o el único motivo que veo para esto. O sea, porque es lo que experimentas tiene que ser
muy grande, si no, yo no le veo el sentido. Igual lo tiene detrás, pero bueno, eso al fin y al cabo es lo que piense cada uno. Pero yo creo que siempre te pide más el cuerpo. Debe ser así, probablemente. Debe ser adictivo, entendemos que al final, Sí, pues sí, yo eso, creo que sí. buscas una mejor versión de ti y digamos pues eso, en la naturaleza y es como que yo creo que tu cerebro se acostumbra a esa dosis y ya necesitas como cubrirla, ¿no? Claro, es que puede ser hasta un enemigo que te generes en ti, o sea, que te generes a ti mismo. Porque si tu cuerpo va a empezar o sea, empieza a precisar de esa dosis, llega un punto que te la va a pedir y tú se la vas a tener que dar, y si no se la das igual tienes un problema, y luego tienes muchos escaladores tuvieron problemas psicológicos y mucha gente, o sea, yo no conozco a nadie en primera persona, pero sí escuché relatos de que mucha gente la escalada es un deporte muy obsesivo y que requiere mucho tiempo para subir porque es muy sacrificado, y mucha gente de quitarse la vida por temas psicológicos de la escalada. Yo no conozco ningún caso en primera persona, pero sí conozco escaladores que conocían escaladores bueno, que se quitaron la vida por obsesionarse con la escalada. Pasa en todos los ámbitos eso también, o sea, no es... Nos comentabas antes que la cuerda al final lo único que te aporta respecto a subir sin cuerda es la seguridad, ¿no? ¿Hubo alguna vez que hayas llevado algún susto con la cuerda, que te haya salvado la cuerda? Y quizás por eso, porque al final la montaña entiendo que no le tienes miedo, al final es un respeto lo que le tienes y la cuerda es parte de ese respeto. Sí, no, o sea, lo acabas de decir tú, empezando por la otra parte, lo del respeto. La montaña, a todo, al fin y al cabo hay que tener respeto, pero la montaña, o sea, hay que tenerle mucho respeto y sobre todo, o sea, saber a lo que se puede enfrentar, depende de la actividad que sea escalada, sea alpinismo, sea montañismo, te tires en parapente, lo que quieras. Hay que tener mínimo, o sea, respeto siempre, porque además es un territorio muy hostil. O sea, la montaña, sobre todo de media alta montaña, ya todo a día de hoy es hostil. Pero la montaña es un territorio muy hostil, y más ahora con el tema también de cambio climático, hay siempre lo hubo en la montaña, el clima cambia muy rápido y puedes tener 30 grados y de repente te cae una tormenta que te nevó. Pero ahora eso está viéndose cada vez más. Esos cambios de clima más brusco, de temperatura, dices tú, me nieva en diciembre y luego en agosto cae una nevada. Pues, hay gente que dice que siempre pasó, otros que no. A ver, no, o sea, eso no hace falta que la montaña para ver lo evidente, pero lo de la que comentabas de la cuerda, una vez partes del respeto que hay que tener la montaña y estas actividades, porque siempre hay que ir, o sea, toda la seguridad es poca y nunca se pueden tener controladas todas las cosas en un territorio como este. Pero tú siempre es como un análisis de riesgos dinámico. Y obviamente tú escalando a mí lo que es el material nunca me dio un susto, porque el material también hay que tenerlo al día, hay que saber que tiene caducidad, cómo lo cuidas, todo eso, pero a nivel de vuelos de escalar metí unos cuantos, pero como siempre voy con cuerda, pueden ser 5 metros o de 10. Pero así un susto, por suerte, por mala praxis, a día de hoy no. No, porque además con la gente que escalo es una gente también o sea, con la que hago este tipo de actividades, es una gente que está muy formada, con mucha experiencia y que no se sacrifican comprobaciones. Ahora, bueno, baja, te miro a ti, está todo bien, siempre, yo eso siempre lo llevo, lo intento, y siempre se te escapa algo porque es imposible dominar todo. Pero hay que siempre hacerlo todo lo posible por dominar todo. Pero ya te digo, susto, a día de hoy no. Alguna herida, sí, algunas cosas, eso sí, pero de susto por negligencia, no. Y por fallo material tampoco, el material no falla. O sea, puede fallarte, o sea, el material sí falla, pero bueno, que eso no es material que está hiper mega homologado y de vez en cuando pueden retirar algo, pero que no falla. Puede fallarte, que está mal puesto, que lo estés usando mal uso del material, pero bueno, el material no te va a fallar. Es muy interesante esto que comentas de que al final, pues el clima en la montaña, digamos que cambia muy rápido, ¿no? Vosotros, ¿cómo os preparáis? Por ejemplo, si tú, imagínate, este fin de semana quieres hacer una ruta, ¿requiere no sé, utilizáis alguna aplicación meteorológica especial? ¿Requiere alguna planificación de estudio del entorno? Saber, por ejemplo, si la roca que vas a escalar es de cierto material o de otro. O sea, quiero decir, si tú, por ejemplo, no hiciste, imagínate, vas a una montaña nueva que nunca la escalaste, ¿cómo te preparas para llevar a cabo ese reto? O sea, lo primero de todo siempre es la planificación. La planificación incluye varias cosas. Mismamente este sábado voy a ir a Peñauviña, a Macizo de Peñauviña, a hacer la integral de las Ubiñas, que es un cresteo, y bueno, alguna trepada también. Y ahí lo primero es la planificación, qué actividad voy a hacer, dónde lo voy a hacer, qué tipo de terreno hay ahí,
la roca, qué tipo de roca es, está suelta, cómo está la meteorología. La meteorología yo utilizo, siempre miras en varias aplicaciones, pero bueno, la que más uso es MeteoBlue, que es la que más, bueno, ya sabes cómo es esto, al fin y al cabo luego es muy difícil acertar siempre 100% cualquier predicción, pero bueno, a mí es la que mejor me va y con la que mejor experiencia tengo. Y luego siempre, eso es también dinámico, no es que lo mire hoy o lo mire ayer y bueno, para el sábado da bueno. Dices tú, a ver, tengo que mirarlo el sábado, el jueves, el viernes, siempre lo vas mirando porque es cambiante, aunque también sepas que estando allí es muy cambiante, pero siempre va con una planificación tanto de las personas con las que vas a hacer la actividad, la meteorología, el material, el horario. Obviamente que tienes que tener un poco, que siempre hacerlo con colchón las actividades, porque sabes que si hay cualquier imprevisto no puedes saber que una actividad que te lleva, por ejemplo, 8 horas, que voy a empezar a las 12 del mediodía. No. Es como si hay que, y además yo y la gente con la que hago este tipo de actividades estamos muy concienciados con eso, de que siempre hay que tener la seguridad presente y siempre es el chequeándose unos a otros, buena planificación, no mentir, en el sentido de estoy para hacer esto y luego que vais allí o sea, eso es lo más importante, yo creo. A ver, importante es todo, pero lo que es llevar una buena planificación, un buen análisis de lo que vas a hacer, el tiempo que te va a llevar, basándose en otras experiencias previas de otras cordadas, eso es lo más importante, a nivel seguridad, material, qué hacer en caso de esto otro, yo lo veo así, es como plantearse todos los escenarios que se puedan dar, al menos lo que se te ocurra. Porque si sale alguno, puedes llegar a improvisar, pero ya tienes como una imagen hecha de lo que tienes que hacer en ese caso. Y eso ahí, a día de hoy, hay mucha gente que no lo hace. También hay mucha más gente en este tipo de actividades y en el mundo en general. Está todo más globalizado, porque también es complejo, pero lo principal es planificación, formación y esto todo que sea dinámico. Es que no, bueno, voy a hacer esto, buscas en Wikiloc, en cualquier aplicación de tal, esta mira, 6 horas. 6 horas ellos. Tú igual 20. O igual 3. Pero que no es lo que tienes que tener un poco de pensamiento crítico. Decir, oye, esto me vale como guía, pero tengo que evaluar mis condiciones para hacer esta actividad. ¿Con quién voy a ir? Porque igual tú lo haces en 3 horas, pero igual vas con tu abuela a hacerla y con tu hijo. Entonces igual no son... Y la gente decía de hoy sí que hay de todo, obviamente, pero va un poco como a ciegas. Es como que vamos como ovejas y veo esto, que lo hizo esto otro y estoy en el helicóptero. A casa. Es complejo. Es complejo porque hay mucha gente, pero no... Pero al fin y al cabo es todo planificación, formación y siempre estar cuestionándose cosas o evaluando. Es como... Y eso de manera constante mientras dure la actividad. O sea, la actividad al fin y al cabo acaba cuando llegas a casa. O sea, es lo que hay que tener en mente, que no es que tú cuando llegas a casa es cuando acabó la actividad. Es lo que hay que tener presente. Por ejemplo, si Agustín y yo decidiésemos ir un día a escalar por probar, ¿qué consejos nos darías? ¿Cuál crees que es los tips más importantes para gente que no tiene absolutamente ni idea como nosotros? Pues empezarías yendo en rocódromo, que aquí en Oviedo hay, si queréis ir algún día vamos y nos colgamos por ahí. Y es diferente, porque cada en rocódromo es muy diferente a la roca. La roca es que como deportiva como clásica, es muy diferente porque no es un territorio similar, al margen de que sea cerrado al aire libre. Es diferente tipo de escalada y diferente todo, pero os va a gustar fijo, porque además es muy divertido y os invito a ir cuando queráis, os acompaño yo sin problema. Pero ¿qué consejos os daría? Para empezar, sobre todo, primero ir y ver si os gusta o tal, porque al fin y al cabo requiere, bueno, o se te puede dar muy bien desde el principio, o se te puede dar muy mal, y dices tú, ¿qué es esto? Es un poco como brusco de primeras, pero como actividad física bien realizada, es muy buena. Y a nivel mental, si por ejemplo algún día lo practicáis, al nivel que sea, porque cada uno experimenta estas sensaciones en su nivel, no quiere decir que para experimentar libertad o el hecho de tener que valorar ciertas cosas tengas que estar a 1000 metros sin cuerda, en una laja de granito así de pie, eso es, pero yo igual tengo que estar al nivel del mar con una toalla, cada uno experimenta como tal, pero que si algún día llegáis a experimentar estas sensaciones o que puedo experimentar yo, os haría bastante felices en ese aspecto, pero ya te digo que recomendaciones así para empezar, no, es simplemente ir en una toma de contacto y ahí es donde veríais vosotros si
qué os aporta, si os puede llegar a gustar, y si os llega a gustar y la practicáis, cómo dar el salto del rocódromo a la roca. Hay gente que solo escala en rocódromo y está muy bien. Hay gente que no va al rocódromo ni aunque llueva. Entonces, eso es un poco las sensaciones que le transmite a cada uno la toma de contacto con la actividad, pero es de verdad que es muy entretenido y os recomiendo que tengáis que hagáis alguna prueba. Nos comentabas antes que eres una persona que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Recomiendas la escalada para alguien que nos esté viendo y que tenga este mismo trastorno? Sí, yo lo tengo no diagnosticado, pero sí, no diagnosticado, pero sí diagnosticado. Diagnosticado tardío, vamos a decir, pero sí, o sea, eso es así y me estoy dando cuenta que hay mucha gente también así en la escalada. Sobre todo escaladores profesionales que no lo sé, no les pido el parte médico, pero que se percibe mucho porque yo hay muchas conductas que conozco de mí mismo que digo, me estoy viendo como reflejado no digo al margen del deporte, digo con la forma de ser, porque creo que es la que os comentaba antes, de que yo hay ciertas emociones que solo libero si estoy desarrollando ese tipo de actividades o en cierto contexto, y eso le pasa a otra gente que escala. Entonces, todos íbamos a ser todos iguales. Y es el deporte de los TDAH esto. Pero no lo sé, eso es una paranoia mía, pero sí que hay mucha gente que no sé si es TDAH, pero yo percibo que tiene conductas muy similares a las que tengo yo, en el sentido de que solo pueden experimentar esas emociones en X tipo de actividades. Y eso es curioso. A mí, yo creo que es un deporte, hablo de mi experiencia, obviamente, pero creo que es un deporte que puede llegar a ayudar. A mí, en el caso de, sobre todo, en el déficit de atención, me ayudó, creo. Y en la hiperactividad también. O sea, es como yo lo entiendo. Como yo entiendo esas dos cosas. Entonces, yo lo que comentaba antes, de poder estar con la mente pensando solo en una cosa, solo lo experimento ahí. Entonces, algo ayudaría, creo. Pero yo creo, pero no lo sé, pero yo creo que es así, porque si solo experimento ahí, en otro sitio no fui capaz, puede ser que sí. ¿Y qué sensación te da el hecho de poder sentir esa concentración o el estar acostumbrado a siempre tener muchas cosas en la cabeza y de repente poder centrarte en algo? ¿Cómo? Uf, eso es la hostia, eso es el Valhalla. Yo por eso lo sigo haciendo, si no lo seguiría haciendo. Yo solo consigo experimentar esas sensaciones escalando, y una vez lo conseguí haciendo yoga. Bueno, meditación. Pero luego me dormí. Entonces, entonces no creo que compute. Porque en otros lados si duermo me mato. Entonces no. Pero es una sensación, o sea, es inexplicable. Entonces no. Por eso lo sigo practicando a día de hoy, porque yo, que luego igual es mentira, dicen vaya, pero yo me bajo de ahí como valorando más mi vida, valorando más mi entorno, a mi gente y la vida en general y el mundo. Digo, yo, madre, lo que estamos. Es como que a mí me resetea o me abre ciertas ventanas que dices tú, me hace ver las cosas de otra forma y valorar más. Que de otra forma, no, yo soy una persona bastante, puede ser egoísta, pero es egoísta muchas veces sin querer serlo. Porque mi visión de las cosas es como muy, no te sabría explicar, pero es como, hay muchas habilidades sociales que yo que no te las percibo. Y dices, tú vaya borde, vaya cabrón, y dices, pero no, es que no estoy percibiendo lo mismo que puede percibir otra gente. Y eso me fui dando, me adapté bastante bien a esas cosas, pero que hay cosas que me cuesta. Entonces, llega un punto que dices tú y yo hablamos otro idioma o no sé, porque estos dos están entendiendo y yo esto no lo entendí. Es complejo de explicar, y más desde el desconocimiento absoluto a nivel técnico que tengo yo, que es cero. Yo hablo un poco así tirado sobre todo encima de la mesa de lo que yo siento y tratando de explicarlo lo mejor posible, pero que es muy difícil explicar algo de manera no técnica. Es complejo, pero esas sensaciones, al margen de que no pueda explicarlas, yo sé que repercuten de manera positiva a mí y que me hace ver y abrir, ver unas cosas de una forma que de otra forma sería imposible. A día de hoy no concibo otra forma que. No es que no conciba, es que no conozco otra forma que no sea esa. Y no creo que haya muchas más, porque yo deportes pocos me quedan así por que sea deporte. Luego no sé si hay otra rama que no sea deportiva, pero no lo dudo mucho, la verdad. ¿Crees que, por ejemplo... Te interrumpo antes de que. Sí, Sí, perdona. porque. Y creo que esta parte de la inquietud que os comentaba antes
de practicar tantas cosas, o tocar tantos palos, todo sin éxito, porque, bueno, depende de lo que sea el éxito, al fin y al cabo no es no es por valorar éxitos ni nada, al fin y al cabo yo no lo busco por tener ningún palmarés ni nada, pero que yo creo a día de hoy que el hecho de haber tocado tantos deportes, aunque luego todos me gusten y los siga practicando más o menos, es siempre en busca de esta sensación. Y yo creo que va por ahí, aunque luego practique mañana practico cricket, igual lo experimento también, pero que yo creo que esa inquietud en parte es por buscar esa sensación que de otra forma en una rutina de diario normal, no la soy capaz de experimentar. Yo creo que esa inquietud o de siempre tener una meta es por buscar, a mí me compensa y creo también que es por eso, de manera, sí, no sé de manera automática o de qué tipo de maneras, pero siempre es como por buscar experimentar esa sensación. Es como, esto no me motiva, otra cosa. Esto sí, ahora me dejó de motivar, ahora esto. Es como que voy constantemente buscando experimentar algo que yo tengo que tener siempre, como lo que te comentaba antes, una meta, y tengo que buscar cosas que me den esa gasolina para experimentar sensaciones que de otra forma en mi vida no las experimento. Es difícil de explicar y yo me explico muy mal, pero yo creo que se entiende. No, totalmente. Y además, la verdad, es muy emocionante escucharte. Yo casi me estaba emocionando ahora porque, joder, también entiendo que al final, no sé qué percepción tendrás tú, pero a mí me da la sensación de que muchas veces la sociedad no es consciente de que todas las personas somos distintas y algunas tienen necesidades, por ejemplo, porque les cuesta más concentrarse o lo que sea. Y no sé si tú en algún momento sentiste, por ejemplo, cuando estudiabas, que te dieran un poco más de refuerzo para ayudarte, pues eso, a conseguir alcanzar la concentración que a lo mejor otras personas la tienen ya de base. ¿O crees que, por ejemplo, esa falta de, no sé si la palabra sería diagnóstico, pero esa a lo mejor, el no hacer nada, ¿sabes? En tu caso te influyó, ¿cómo pudiste corregir también, pues eso, hasta que encontraste la escalada, pudiste refugiarte en alguna otra cosa, como por ejemplo en la música? Porque yo recuerdo que tocabas y tocabas muy bien. Y bueno, no sé si sigues tocando algún instrumento, pero las veces que te vi actuar, o sea, lo hacías muy, muy bien. Sí, a ver, esa es muy buena pregunta también. O sea, empezando, igual luego me tienes que recordar la parte final, pero empezando por la parte de estudiar, yo nunca, o sea, no he experimentado estudiar porque nunca estudié. O sea, nunca estudié de manera buena, correcta, pero ahora lo veo a todo lo pasado y sé que en parte no era por aptitud con P, era con actitud, porque yo no tengo, o sea, no. Además, eso sí que lo experimentaba en el momento que estaba estudiando, tanto en el colegio como en el instituto, como después, cuando hice el grado de informática, el FP. Pero yo sí que notaba que tenía más dificultad que el resto. No de conocimiento, sino de concentración. Digo, hay que leer esto 20 minutos. Claro, si yo de 20 minutos estaba ya temblando, que tenía que salir a correr, a hacer algo, 20 minutos aquí me muero. Y sí que notaba más dificultad en cuanto a cosas muy sencillas. Es decir, hay que estar. Vamos a, no sé, el ejemplo más claro es el de leer, cosas de que a la gente le costaba muy poco, digo, pero esto es muy fácil, lo puede hacer cualquiera, pero a mí me costaba mucho. Solo el hecho, no de hacerlo, porque hacer una pijada era leer, no tiene más. Ya hablo de este ejemplo. Pero el hecho de estar 20 minutos leyendo eso, digo, ostras, me muero. Entonces, mi cabeza, entre que físicamente no me aguantaba y mi cabeza me estaba con otras 4.000 cosas, y yo estaba como sobreestimulado. Entonces, al fin y al cabo, es como una hiperactividad, un TDAH no, tiene más dificultades, entonces eso se tiene que enfocar de otra forma. Entiendo, a día de hoy tampoco estoy yo muy puesto en este tema, pero bueno, hay planes específicos, creo, igual me equivoco, para este tipo de personas que estén, o sea, que tengan porque no es que tenga, o sea, tienes más dificultad sí, pero por la construcción de esa persona, al margen del contenido y todo eso, es que esa persona tiene más dificultades para lo que para ti es leer aquí, esto de sin parar, 10 minutos, yo para leer una página estoy loco, que si son muchos estímulos, entonces es muy complejo, y eso sí que lo vi, o sea, en primera persona yo era más joven y no sabía ni lo que era hiperactivo. Yo sabía que tenía familiares hiperactivos que que no paraban físicamente. Pero no que tuvieras también dificultades para luego estudiar o para leer o para o para concentrarte en algo, o para concentrarte en voy a mirar pájaros así de seguido, no puedo tampoco. Entonces eso yo sabía que tenía un problema. Yo sabía que, digo yo, o sea, tengo algo diferente al resto, no sé qué. Pero solo le puse nombre y apellidos cuando ya llevaba 7 años trabajando. Entonces dices tú, vale, si lo hubiera sabido antes igual o no, lo hubiera gestionado de otra forma. O no lo sé. Pero por lo menos sabía lo que tenía y no más que yo no, sino no sé, el entorno.
es complejo eso y luego hay niveles, supongo, pero cada persona lo gestiona de una forma como puede, pero lo peor de aquí es no tener conocimiento de ello. Tanto para uno mismo como para el entorno, porque hay mucha gente que yo perdí, o sea, pues para perder. Gente que hay actitudes que tienes que dices tú, este vaya tonto que es o tal, pero hay cosas que dices tú, no, es que es malentendido, o sea, es muy complejo porque si yo sé que tú tienes, no sé ni cómo llamarlo, que por ejemplo, yo sé que tú eres hiperactivo, que tienes TDAH y tal, y yo sé que hay cosas que dices tú, igual esto es por esto, no me lo está diciendo pensando porque yo creo que tengo un contexto bastante claro y una percepción de la realidad muy similar al resto, a nivel de habilidades sociales y demás, pero que hay muchas cosas que dices tú, no. O sea, que hay cosas que yo digo, esto lo acabo de hacer y esta gente igual les pareció mal porque pero yo no lo dije a malas. Es simplemente porque yo estoy pensando o actuando de otra forma y eso es complejo. Entonces, si el entorno, uno mismo y el entorno conoce eso, es mucho más fácil para todos. Porque entonces hablamos esto es un conocimiento global, o sea, que ya tiene tanto la persona que lo sufre como el entorno. Entonces sabes que hay cosas que igual vienen de esa persona que no las vas a interpretar como si no supieras que tienes bueno, sí, eso. Sí, al final, digamos que ponerle nombre y apellidos a las cosas o tener conocimiento, en primer lugar, ayuda a la persona que lo tiene para estar más tranquila y para decir, vale, que esto es normal, yo es que soy así y ya está, no pasa nada. Y también al entorno ayuda a entender también a esa persona y decir, oye, es que lo que hablamos antes, ¿no? No todos somos iguales, unos se nos da mejor unas cosas, otros otras, pero tener también más paciencia, ¿no? Porque al final yo creo que a la gente, por la rutina que tenemos, nos falta mucha paciencia en general, con los demás. Vivimos estresados. No, y más a día de hoy que todo es una rueda, que estos dices tú, es que te obligan a estar nervioso. Y los estímulos que hablábamos otros programas con las redes sociales, eso es a día de hoy. veo 15 segundos de un vídeo y tengo que pasar al siguiente, Sí, no... Eso es tal cual, eso me pasa a mí y mira que lo intento evadir un poco de todo eso porque al fin y al cabo es la mayor parte de las veces es información que no te aporta nada. O sea, es simplemente que necesitas estímulos, pum, 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 vas haciendo eso, dices tú, pero si acabo de perder aquí 10 minutos y solo vi a uno. No A un recuerdas ni gato lo que cantando, viste. a uno a tal, y dices, ¿qué es esto? Y es como que, pero cuesta tomar, decir, oye, paso de esto. Y más a día de hoy, es que hay estímulos por todos los lados, o sea, en cualquier sitio. Y es muy, muy complejo. Y a mí yo creo que más todavía. Pero es muy, al fin y al cabo, lo que comentabas también, Isaac, que o sea, la principal tarea o el principal objetivo de esto es conocer que tiene, o sea, que eres diferente al resto en ciertos aspectos y que el entorno lo conozca y ya está. No significa que seas mejor, pero simplemente es diferente y cada uno es como es, ¿sabes? En ese aspecto cada uno es como es y tiene unas facilidades, unas dificultades, pero hay que saberlo, porque si no lo sabes, entonces dices tú, das por hecho que muchas cosas que dices tú, no era eso. Es complejo, pero al fin y al cabo esto hay que materializarlo y trabajar en base a ello. Y eso es lo principal porque luego el resto va viniendo. Yo conozco ahora muchos casos a raíz de un libro que me regaló la madre de Lorena, que es trabajadora social y fue la que en primer lugar, la que me dijo y me hice el test y saqué un 10. O sea, me hizo el test del TDAH y me dieron una matrícula de honor. O sea, pues, igual le cambian el nombre hasta a todo y todo. Y le ponen el mío, pero... Sí, porque además ya sin el test era evidente para ella. Para mí no, yo no sé lo que no tenía ni sabía que existía eso, pero digo, ¿qué será esto? Entonces, ahí a raíz de un libro relacionado con el TDAH, hay muchas personas adultas que les pasa lo mismo y se dieron cuenta de que en el trabajo, de que lo mismo, de que hay gente que igual está 8 horas ahí sentada y no se mueve, no cuesta, yo no puedo. Se fueron dando cuenta a base de rutinas comparándose con otras personas. Y dices tú, bueno, no es que lo haga esta persona, es que estas 10 hacen lo mismo y yo no. ¿Qué me pasa a mí? Que yo no puedo hacer esto. Entonces empiezas a ver diferencias en pautas y dices tú, ¿qué pasa aquí? Y de mayor vas a ir bueno, no sé si es el psicólogo o quien te lo oficializa. Creo que sí, no me acuerdo. Y te dicen, no, es que tienes un TDAH de manual. Y tal, y vas allí con con 40 años. Uf, si lo hubiera sabido antes, esto es la hostia. O no, pero bueno, por lo menos tenía conocimiento de causa, entonces ya es la cosa mía. Entonces es complejo. ¿En qué crees que te afecta saber que lo tienes realmente diagnosticado o no? O sea, ¿qué es lo que crees en qué crees que te beneficia saberlo?
Ahora mismo lo principal yo creo que es la liberación. No, no lo creo, lo confirmo. Es la liberación de, al margen de que hay muchas cosas que hayas hecho, sin tener el control total de esos actos, dices tú, bueno, sé que tienen un porqué que indirectamente no dependía de mí. Entonces es como una liberación, como diciendo, bueno, 29 años, ni tan mal. Oye, que si me entero con 80, dices tú, ahora ya va qué. Dices tú, bueno, pues 29 años, al margen de, dices tú, bueno, pues está bien, dices tú, y además, al margen de que para mí mismos también está bien para saber con otras personas, ya sean posibles hijos o lo que se pueda tener, o amigos de amigos, hijos de lo que sea. Dices tú, bueno, que, oye, que veo un reflejo de cómo yo era de pequeño, un niño, una niña de por ahí, dices tú, te ayuda como, al margen de que luego, obviamente no vas diagnosticando por ahí, no soy nadie, pero dices tú, te entiendo, no sé lo que, no te voy a decir lo que tal, pero te entiendo porque yo era así. Entonces, pero sobre todo la parte, yo creo que es liberación, en el sentido de que hay muchas cosas que digo, ¿por qué haré esto? Y digo yo, pues no sé por qué hago esto, pues digo, es que no lo sé, digo, porque aquí hay 100 personas y yo soy la 101 y estas 100 hacen una cosa y yo pienso, no es pensar, es hacer lo contrario, o pueden estar ahí tranquilamente así, y yo no, y dices tú, ahora tienen por qué, entonces ya estoy tranquilo. Sigo siendo lo mismo, haciendo lo mismo, pero digo yo, bueno, por lo menos sé y me conozco. Porque entonces te vas leyendo, te vas informando y hay muchas pautas para trabajar eso. Hay muchísimas cosas a día de hoy y más que va avanzando todo. A día de hoy eso, o sea, saberlo te ayuda como decir, uy, pues ahora que lo sé que tengo esto, voy a ver qué me ayuda. Para las cosas esas cosas de este tipo de trastornos que no me gustan, ver si hay alguna forma de trabajarlas. Y las hay, algo las hay. Muchas de ellas se cuesta ponerlas porque, claro, como todo, cuanto antes aprendas es mejor. Si aprendes cuanto más pequeño te enfoquen ahí es mucho mejor. De mayor cuesta más, pero no imposible no es. Pero sobre todo ya os digo que es liberación. ¿Crees digamos que este problema de atención te dificulta, por ejemplo, tu día a día normal, entendiendo por día a día, pues yo qué sé, el trabajo o tu vida social, o en realidad ya digamos que llevas tantos años pues acostumbrándote a tu forma de ver el mundo y ya es una cosa que no te impide hacer nada, digamos, con relativa normalidad? Me afecta y no me afecta. O sea, no me afecta en el sentido de que como no me enteré hasta hace unos años, de manera clara, yo fui formando mi personalidad en base a no saber que tenía eso. Entonces, como me formé, hay muchos vicios que tengo ya cogidos, que es que yo formé mi propia personalidad en base a ese desconocimiento. Pero al día a día, sí y no. Es que ahora estoy como... afectar no me afecta. Me afecta a nivel igual físico, de inquietud y de lo que os comentaba antes, de que eso sí que creo que va por ahí, de parte va por ahí de que necesito tener muchos estímulos, al margen de que sean estímulos de redes sociales u otro tipo de estímulos, pero necesito estar estimulado constantemente. Por suerte, a ver, si Dios me oiga, bueno, Dios, que, que no me afecta el sueño ni cómo me afectó. O sea, yo duermo como si estuviera muerto. Porque hay mucha gente que tiene TDAH, que tiene insomnio, y eso es terrible. O sea, yo si me pasa eso ya me muero del todo. Me muero del todo literalmente. Porque hay gente que sí que le pasa eso, de verdad. O sea, dices tú, tiene TDAH y mucha gente dice tú, insomnio. No soy capaz porque estoy sobreestimulado. Yo no. Yo cuando duermo. Puedo ver días que duermo mejor o peor, pero digo, el día que me afecta esto, no sé qué voy a hacer. Pero eso es una de las ventajas o desventajas. No sé si, es que no sé si viene de serie con TDAH o no, que no creo, pero a mí no me afecta. Y no me afecta tampoco la cafeína ni la taurina, estas cosas a mí no me afectan. Es más, me duermo. Me gusta mucho el café y desde pequeño mi abuela me empezó a dar café y lo sigo tomando ahí. Me gusta, es uno de los vicios que tengo, me gusta mucho el café. Solo, o sea, el café es bastante purista para ese aspecto. Y no me afecta. Hombre, si tomas 10 cafés solos, sí, porque son expresos, son muy fuertes, pero tomo 3 4 cafés al día y no me afecta. Hay otra gente toma una Coca-Cola y no duerme. No duermes con una Coca-Cola, tío, vete al médico. Es imposible no dormir con una Coca-Cola. Yo, una vez, nunca se me olvidará, cuando jugaba al baloncesto estaba yo tranquilo, dormí como un tronco todo el día. Voy a ver los Lakers de noche. Tomé un Red Bull y me dormí, tío.
tenía todo el día de tal, despierto, me levanté, tomé un Red Bull, me entró un sueño y me caí. Y es verdad, porque yo leí también estudios, que ya sabes que hay un estudio que te dice que esto es blanco, otro que esto es negro, o sea, hay estudios de todo. Hay que filtrar también las fuentes que miras, porque al fin y al cabo hay uno que te dice que esto es bueno y esto que es malo. Entonces, a ver, tiene que haber uno que aplique un poco aquí de lógica al asunto. Pero leí por ahí que la taurina y este tipo de cafeína que contrarrestaba, o sea, como que la gente así hiperactiva que la relaja. No sé si es verdad o no, lo sabréis vosotros, que yo no. Se me escapa. A mí me gustaría también preguntarte un poco cómo influyó la música en tu vida y sobre todo, por ejemplo, en el trastorno de atención, de déficit de atención, porque yo recuerdo, bueno, cuando empezaste a tocar, tocaste en muchos grupos, creo que fui a verte a todos los conciertos que diste, desde salas pequeñas hasta cuando fuisteis teloneros de Despistaos, que por cierto fue un conciertazo de la leche que me gustó mucho. Pero bueno, la pregunta que me voy. Te quería preguntar un poco eso, ¿cómo influyó la música en tu vida? ¿Te ayudó a concentrarte? ¿Fue una herramienta para canalizar tu energía? Influyó, a ver, a mí siempre me gustó la música, o sea, depende de la época y tal, lo escuchaba, pero yo siempre tuve, ya sea desde música buena hasta la mayor metralla que puedes imaginar, siempre tuve música en mi vida. Siempre, o sea, no me imaginaba mi día a día sin música, fuera el estilo que fuese. Y luego cuando fui creciendo, los últimos años que estuve viviendo en Tineo, antes de venir a Oviedo, ahora ya no vivo en Oviedo, pero bueno, en esa época sí me fui a Oviedo, me dio por aprender a tocar la guitarra, en busca de esa inquietud constante, a ver si algún día se calma. Y aprendí a tocar la guitarra, fui yendo unos años aquí mientras estudiaba en Oviedo a clases de guitarra y tal, y me fue gustando, así que la verdad que no te puedo decir, te mentiría, pero no sé qué sensaciones, o sea, obviamente me gustaba, pero no sé qué sensaciones experimentaba. O sea, obviamente de pasarlo bien y de demás, pero no te sé decir a nivel, como te expliqué antes en tanto detalle lo de la escalada, esas sensaciones no las liberaba, eso lo puedo confirmar. Pero fui aprendiendo y fui buscando grupos por ahí y acabé tocando a cierto, o sea, nivel no llega a tocar lo que llega a tocar. Pero fue esa época en la que estuve con varios grupos y que o sea, fue una época muy guay, o sea, en mi vida. Luego pasé, conoces otro tipo de mundo, vas conociendo gente, haces como una familia con los grupos, esa época fue muy buena y a día de hoy, bueno, también luego estuve estudiando en el conservatorio del piano, hasta cuarto lo tuve que dejar porque era incompatible con la vida, todo. El trabajo en jornada del conservatorio es muy sacrificado y quita mucho tiempo requiere mucha, o sea, también esa concentración extra. Y llega un punto que como que saturé a nivel laboral de salir, no tener, ya llegas a estar muy cansado a nivel mental, de tener que salir a trabajar todos los días, ir al conservatorio 4 horas, llegaba a casa, se me tumbaba, según me tumbaba me levantaba, salía a trabajar, era un bucle que salgo de aquí. Hice la balanza y fue una decisión bastante tal, pero a día de hoy yo creo que acerté en función a dónde quiero llevar mi vida y lo que aporta, y lo que me aportaba eso en ese momento en el que tomé la decisión. Pero a día de hoy, después de tiempo, vuelvo a tocar un poco la guitarra y de vez en cuando sí que me gusta. O sea, lo sigo haciendo a día de hoy cada vez más. O sea, me gustaría, es más, puedo decir que me gustaría volver a tocar en algún grupo, lo que no tengo tiempo. Pero sí que me gustaría volver a algún escenario por así, porque sí que son experiencias muy guapas y también creas un vínculo muy guapo con los grupos, con la gente y es una actividad que también libera mucha, no sé si adrenalina, pero sí que mucha felicidad. O sea, o sea, la música está en mi vida de manera constante y ahora yo creo que es más que, no más que nunca, igual eso sería mentira, pero está bastante alta a día de hoy también. Y bueno, Nico, ya para ir cerrando, antes de nada agradecerte tu presencia aquí. Fue una charla muy amena. Podríamos estar 2 horas, 3 horas Fácil. fácilmente. Bueno, gracias a vosotros en primer lugar por este espacio que igual ayuda a alguien y todo. Seguro que sí. Sí, sí. Y nada, en tu primera intervención, porque seguro que te invitaremos más veces, queremos pedirte, al igual que hacemos con otros invitados, que nomines a otra persona para que venga también a nuestro podcast. ¿Pensaste en alguien que pudiese venir? A ver, se me ocurre mucha gente, pero si pudieras conseguir que viniese Jorge Gocheaga, que es un alpinista de aquí de Oviedo, y que o sea, como a nivel personal no lo conozco, obviamente, pero sí que es conocido en el mundo y a través o sea, de sus vivencias, que define claramente en el libro lo de quizás vivir sea esto, que es una biografía, que lo recomiendo a todo el mundo porque esa forma que tiene Jorge de entender la vida, el mundo y cómo afrontar los problemas
y problemas graves, o sea, problemas bastante graves, a mí me fascina. Y el estar siempre de manera constante en esa sombra, con todos los logros que tiene a sus espaldas, me fascina aún más. ¿Sabes? Como decir, es el máximo exponente, es decir, lo hago por satisfacción propia, no por ser famoso ni vivir de ello. Entonces el libro os lo recomiendo. Además, el dinero va íntegro para una ONG que tiene para, si no me equivoco, lo tiene en la India, creo, sí, no lo tiene, pero bueno, va íntegro para becas, para formar a niños y niñas creo que es de la India, pero bueno, habría que revisarlo. Y sería un puntazo poder que os hable de la parte ya, el deportivo no, sino de la parte humana de todo esto. Pues nada, muy interesante, nos lo apuntamos, Sí. tanto el libro como el perfil de Jorge. Y Nada, Jorge, estás nada, invitado. Cuando quieras estás venir, invitado. este es tu espacio. Y nada, Nico, pues agradecerte otra vez que hayas venido y hasta la próxima, que seguro que habrá más. No, seguro no, segurísimo. Segurísimo. Traje una cosa hecha por mí, es muy cutre, ¿eh? Pero bueno, yo tengo unas cuantas hechas. Esto es para que lo colguéis. Esto es lo que se llama en inglés una handboard, que es para practicar, o sea, para calentar. Esta sobre todo es para calentar antes de escalar. Que la llevas a pie de vía, bueno, pones aquí un pie y haces unos estiramientos así con los dedos. La hice yo, pero bueno, es casera, es artesanal, pero bueno, os queda ahí guapa. Y si no lo podéis poner como llavero, ponéis cualquier cosa por ahí. Está. Si no lo tiráis, haced lo que queráis con ella. Además, con este naranja mola, ¿eh? Es una cuerda, esto o sea, en concreto es la enganchas así de pie y te tiras así, es para calentar los dedos antes de ponerte a escalar. Es una placa de entrenamiento, o si estás muy bien, te puedes colgar y te puedes colgar de ella, por los dedos. Pues nada, Oye, muchas pues gracias. muchísimas gracias. Lo pondremos aquí Aquí lo tenemos, lo pondremos en la estantería de los obsequios. La verdad que es una pasada. Ya no tienes excusa, podemos empezar Sí. a intentarlo, a intentar escalar. Sí, sí. Ten cuidado que se está en el borde. Entra un poco para allá. En el borde, como la escalada. Exactamente, ¿ves? Placa vertical. Ya estamos aplicando Claro. los conceptos. El capitán, esa. Por ahí, más o menos, depende de la vía, pero así es. Y para acabar el programa, como el resto de programas, nosotros hacemos lo que llamamos la hipótesis perfecta, que son una serie de reflexiones sobre el programa de hoy. Yo creo que en el programa de hoy podemos sacar en claro que, lo primero, animamos a todos los que nos están viendo a que se animen a sentir la adrenalina que siente nuestro invitado Nico, siempre con seguridad y empezando por el rocódromo, como nuestro invitado nos recomendaba, y que cualquier persona que se sienta diferente no lo vea como un complejo, ya que todas las diferencias son válidas.